Libro de Daniel. Hemos llegado, hermanos, al capítulo 10. Esperemos alcanzar a ver todo el capítulo. Ese es mi deseo, porque si lo dividimos en dos partes, aunque sí es posible, se nos va a complicar un poco porque se va a perder el hilo del asunto. Entonces realmente prefiero que lo veamos en una sola toma. Posiblemente sea un poco largo el día de hoy el estudio por esa causa, pero usted tranquilo, usted tranquilo y yo nervioso. Muy bien, vamos a empezar de forma directa, hermanos, con una oración para continuar con el estudio. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar juntos como hermanos, aprendiendo acerca de su palabra y de su Hijo Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, Señor, que nos instruye, nos ha sellado, nos guarda y con el cual podemos ciertamente aprender, que nos ilumina. Le pedimos que sea su Espíritu Santo que obre en nuestras vidas el día de hoy para enseñarnos, mostrarnos lo que usted quiere decirnos el día de hoy por medio de su bendita palabra. Gracias, Señor, por esta su congregación, por cada uno de los hermanos que la componen. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, comencemos. Versículo 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Ahora, aquí vamos a ver una visión muy interesante, la cual es casi idéntica, o de hecho, idéntica, a la que tuvo Juan en la isla de Patmos, en Apocalipsis 1. Entonces ahorita vamos a hablar de eso, pero comencemos con el versículo 1. Muy interesante el versículo 1, porque el versículo 1 nadie realmente está seguro de por qué está así escrito. A lo que me refiero es esto: si ustedes leen el versículo 1, viene en tercera persona, ¿okay? Mientras que a partir del versículo 2 en adelante viene en primera persona. Es decir, que el versículo 1 no está siendo escrito por Daniel, o posiblemente sí por Daniel, pero en cuestión a decreto oficial. Entonces muchas personas no entienden eso. A lo que me refiero, recuerden que Daniel tenía una posición dentro del gobierno. Su posición era siempre muy importante. Entonces, cuando él escribía algo, o se escribía algo a nombre de estas personas, a composiciones, normalmente eran decretos u oficios legales y eran algo oficial. Muy posiblemente sea la razón por la cual el versículo 1 venga de forma en tercera persona y marcado de forma oficial por medio del nombre Belsasar, que recuerden que el nombre Belsasar era el nombre que Daniel tuvo, o que se le dio, bajo Nabucodonosor. Era su nombre que se le había dado, y seguramente él no firmaba los papeles oficiales con su nombre, Daniel, sino que lo más seguro es que él firmaba los papeles oficiales de Babilonia y de Medo-Persa con el título Belsasar. Entonces es muy posible que este primer versículo es un título, de una carta oficial que se haya dado. Entonces, el versículo 1, tercera persona; el versículo 2, en adelante, primera persona. Bien, como estaba mencionando, el versículo, vamos a continuar. Versículo 2: en aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. O sea, Daniel estaba en un problema serio. Él estaba triste, estaba lamentándose. De hecho, si nosotros leemos desde el capítulo anterior, el capítulo 9, él se dio cuenta en el primer año de Darío. En el primer año de Darío, este es el tercer año de Ciro. Entonces, entre el capítulo 9 y el capítulo 10 ya habían pasado algunos años. Entonces, en el capítulo 9, él se da cuenta que en los 70 años de cautiverio de Israel ya habían llegado a su fin. Para el capítulo 9 solamente faltaban 4 años para cumplirse los 70 prometidos.
Y Daniel se da cuenta, son 66 años y Dios prometió 70 de cautiverio. Y hace una oración de lamentación por su pueblo, porque se da cuenta, todo esto ya lo estudiamos, ¿ok? Entonces esto sucede unos cuantos años después, como menciona el versículo 1, es el año tercero de Ciro. Es decir, el año es 536 antes de Jesucristo. En el año 538, el primer año de Ciro, cuando él recién entró a poder. Ok, gracias, hermano. Cuando él recién llegó a poder en el año 538, Ciro promulgó un edicto de que los israelitas cautivos salieran de Israel. ¿Okay? Eso fue en su primer año como rey, 538. Sin embargo, los israelitas se tardaron a un año después para salir. No se quedaron ahí y salieron bajo Zorobabel aproximadamente 50,000 judíos inicialmente. Años después, conforme pasó el tiempo, empezaron a salir más judíos del cautiverio, pero la primer ola de cautivos que salieron fue bajo Zorobabel y fueron aproximadamente 50,000 de ellos. Entonces, ellos acababan de salir porque esto es el año 536. Ellos tenían un año apenas de haber regresado a lo que era tierra prometida. Entonces, Daniel, siendo la persona en la posición del gobierno que él tenía, lo más seguro es que él tenía las cartas también que avisaron cuando los judíos habían llegado y seguramente estaban hablando de todos los problemas que estaban los judíos recibiendo ahí en Tierra Santa, porque no había nada. Recuerden, todo había sido destruido. El templo había sido destruido en el año 586. Jerusalén como tal ya había dejado de existir. Entonces estos que habían regresado con Zorobabel estaban teniendo mucha aflicción, muchos problemas, y Daniel sabía esto y él estaba afligido de corazón, afligido, y él está muy muy triste. Es lo que está pasando. Y por lo tanto, él deja de comer por 3 semanas, deja de probar manjar, dice, dejó de ungirse con ungüento. Él estaba, como en un ayuno extremo, por así decirlo. Versículo 4. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Okay. Es decir, él por 3 semanas hizo ayuno extremo. 3 días después, porque su ayuno terminó en el día 21, 3 semanas. 3 días después de terminar con su ayuno y cilicio, en el día 24, es que tuvo esta visión. Él se encontraba en el río Hiddekel. El río Hiddekel es otro nombre que se le da al Tigris, el muy famoso río Tigris. Ahora, no sabemos qué es lo que estaba haciendo Daniel ahí, no nos dice la Biblia. Seguramente estaba haciendo cuestiones de trabajo de gobierno, pero él no estaba solo ahí en el río Hiddekel. Dice claramente en el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Por lo tanto, él no estaba solo ahí en el río Tigris. Había otras personas, no nos dice quién, pero muy posible eran del gobierno. Tenemos que entender que, otra vez, Daniel era una persona importante dentro del gobierno, tanto lo fue en el gobierno de Babilonia, como también lo fue a los inicios del gobierno medo-persa. Entonces aquí estamos ya en el tiempo de Ciro, que es perso, y previo a él estaba Darío, quien era Darío el Medo. Entonces ya había pasado el reino de Media por el reinado de la tierra de los caldeos, y ahora ya estamos en la parte de los persas bajo Ciro. Muy bien, continuamos entonces. Él estaba en río Hiddekel, y el versículo 5, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz.
Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esa es la visión. Esa es la visión que estamos estudiando en el capítulo 10. Él estando en el río Hiddekel, en el río Tigris, él es el único que vio esta visión. Todos sintieron que había algo espantoso ahí. Y ellos por terror salieron y se fueron corriendo. No lo vieron ni lo escucharon, pero sintieron la presencia. Daniel sintió la presencia, vio la visión y cayó a sus pies. Esta descripción que nosotros vemos en esta visión es idéntico casi a la descripción que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 1. Vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 1, hermanos, y al versículo... no lo anoté, creo que es en el 12, ahorita lo vemos. Que Apocalipsis capítulo 1 me parece que es a partir del 12. Sí, 12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Entonces, muy parecido la descripción de Juan en la isla de Patmos, con lo que estamos viendo aquí en la visión de Daniel. La descripción es muy parecida, tiene algunos cambios, pero yo estoy seguro que está hablando de la misma persona. Y esa persona no es nada más ni nada menos que la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, una cosa interesante, esto es decir, que Daniel está viendo a Cristo Jesús preencarnado en toda, bueno, no con toda su gloria, porque recuerden, nadie puede ver toda la gloria de Dios y vivir, pero está viendo a Cristo Jesús preencarnado en su posición como rey y sacerdote. Igual como también, pero el asunto es que Juan lo está viendo a la misma persona, Cristo Jesús, post encarnado y ya para ese punto resucitado. Entonces estamos viendo a la visión de Daniel. Recuerden que Cristo Jesús, él dejó su gloria, dejó su diadema en el cielo y todo eso, y luego después de muerto y resucitado, cuando asciende al Padre, Dios le restauró esa gloria que alguna vez tuvo. Entonces estamos viendo a un Daniel que está viendo a Jesucristo en su gloria inicial, mientras que Juan está viendo al mismo Jesucristo ya en la gloria restaurada o restablecida posterior a su resurrección. Okay. Continuamos. Hermanos, ¿dónde me quedé? Vamos a hablar un poco acerca de estos versículos de la descripción. Estamos viendo a Cristo Jesús como juez, ¿sí? Como Dios, como juez en gloria. ¿Cómo sabemos que es como juez y como rey? Un rey juzga. Pero fíjense, si nosotros hablamos de cuestiones de tipificación e ilustración, aquí tenemos varios. Por ejemplo, su rostro parecía como relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Eso implica que habla de un atributo. ¿Qué atributo? Antorchas como de fuego. Implica que Dios todo lo ve, todo lo sabe. ¿Okay? Sus ojos ven todo al mismo tiempo. Él es omnipresente. Eso está hablando de su atributo. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. El bronce en la palabra de Dios siempre representa juicio. Este es uno de los metales que representa juicio, entre otras cosas, pero por lo general es el bronce, el metal que representa el juicio. Hay varios metales que representan diferentes cosas, como en la Biblia la plata representa redención, el oro representa divinidad, la madera representa humanidad, bronce representa juicio. Lo vemos tanto en el tabernáculo como en otros lugares en la Biblia también.
Entonces, sin lugar a duda, está viendo o hablando de nuestro Señor Jesucristo como juez y como rey. Dice, y alcé mis ojos, miré aquí, varón vestido de lino fino, y ceñó sus lomos de oro de Ufaz, hablando de él como siervo, porque era lo que era ceñir tus lomos. Cristo Jesús era siervo, pero el hecho de que es de oro implica divinidad. Entonces, como siervo vemos su humanidad, por el oro vemos su divinidad. Es decir, la unión hipostática de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su naturaleza 100% hombre, 100% Dios. Okay. Unión hipostática. Okay, bien, continuamos. Su cuerpo era como de berilo, su rostro como relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y pies como color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Es decir, una voz de autoridad. Dios habla y las cosas se hacen. Con el simple sonido de su voz, creó al mundo. La autoridad de Dios. Dice el versículo 7, ya lo leímos. Versículo 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Claro, imagínense, él tenía 3 semanas sin comer. Apenas tenía 3 días de haber dejado su ayuno y comienza y ve esta visión de la persona de nuestro Señor Jesucristo y él cae a sus pies completamente rendido, sin fuerzas. Imagínense nada más, él no tuvo fuerza. Muchas personas piensan que se van a poder parar delante de un Dios todopoderoso y tenerlo como su amiguis. He dicho esto muchas veces, Dios es Dios. Y te garantizo que cuando tú te encuentres delante de su presencia, vas a caer en pos de Él. Así como Daniel lo hizo, y al igual como Juan lo hizo cuando él vio su visión en Apocalipsis 1. Tuvo la misma reacción que Daniel. Cayeron a los pies. Cayeron a sus pies, cara abajo, postrados. Este estaba débil, no había comido en 3 semanas. Continuamos. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en la tierra. Y aquí viene algo interesante. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Esta mano que lo tocó no fue Jesucristo. De hecho, la mayoría de los eruditos, casi todos, consideran que esta es la persona del ángel Gabriel. Si ustedes recuerdan, unos capítulos antes, Gabriel ya había tenido un contacto con Daniel. Entonces, él ya conocía a Gabriel, ya habían tenido una interacción previa. Entonces, es Gabriel, pues muy posible, aunque la Biblia no nos dice, ni siquiera en el hebreo dice, ya lo estuve estudiando, no viene. Y hay algunas interpretaciones medio raras de quién es el que lo está tocando. Pero sin embargo, consideramos que sí es un ángel. Sea Gabriel o no, quién sabe. Pero de que es un ángel, es un ángel. No es la persona de Cristo Jesús quien lo toca. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, Cristo Jesús no es quien lo toca, pero tiene la visión de Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, su visión fue la de Cristo vestido como ya lo vimos, pero no es Jesucristo quien lo toca. ¿Okay? Vamos a ver por qué en unos minutos. ¿Okay? Pero primero, les mencioné que es un ángel. Llámelo Gabriel o algún otro, pero lo más probable es que es Gabriel porque ya tuvieron interacción previamente. ¿Okay? Pero aquí dice que lo tocó. Esto es interesante. Esta es la tercera vez que un ángel toca a Daniel. Imagínate ser tocado por un ángel. Esta es la tercera vez que él es tocado por un ser así, ¿sí? La primera vez que él fue tocado por un ángel fue en Daniel capítulo 8 y versículo 18. En 8:18 nosotros leemos: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó
y me hizo estar en pie, que fue un ángel. También lo vemos en el 9:21, que fue la segunda vez que fue tocado por un ángel. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, ahí está Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo. Entonces ya tuvo contacto con él. Y esta es la tercera vez que vemos un contacto angelical y lo toca. ¿Okay? Entonces dice el versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, y está atento en las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. A ti he sido enviado ahora. Muy bien, entonces esta es la segunda vez que se le dice amado a Daniel. Y esto es algo muy, muy hermoso. La primera vez que se le llama amado es en el capítulo 9 y versículo 23. Dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces es la segunda vez que se le llama a él amado. Entonces el ángel dice Daniel, estoy cansado, no he comido en 3 semanas, vi esta visión y la verdad no puedo ni siquiera, no podía ni hablar. Entonces el ángel lo levanta y le dice, mira, tú eres muy amado. Y luego le dice, no temas, porque este está temblando de miedo por la visión que él acaba de ver, por todo lo que ha acontecido. Él está temblando de miedo. El ángel está diciendo, no tiembles, y lo levanta. ¿Okay? Pero hablando o refiriéndonos a que él es amado, esto también es algo precioso, porque así se le llamó a Cristo Jesús. Dios Padre llamó a Dios Hijo mi amado. Y una cosa interesante es que todo aquel que está en Él somos amados, así como Cristo es amado por el Padre. Vamos rápidamente al libro de Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1 y versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cristo Jesús es el amado, y si nosotros estamos en Él, nosotros también somos tesoros suyos, amados por Dios. Okay. Pero una cosa que tenemos que entender, no es solamente que nosotros sepamos que si yo estoy en Cristo, estoy en el amado, y yo soy amado porque estoy en Cristo. Eso no es suficiente, solamente saber que eres amado por Dios. No es suficiente. Otra vez, entiendan, no es suficiente solo saber que yo soy amado, sino que es importante que nosotros entendamos que debemos de mantenernos en amor con Él. Debemos de mantenernos en amor con Él. Vamos rápidamente a Juan, al Evangelio de Juan. Y ahí leemos Juan, capítulo 14, y vamos a leer el versículo 19 al 24. La palabra de nuestro Señor dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¡Qué hermoso! No solamente es entender que Él me ama, sino mantenerme en su amor, lo cual es muy diferente a solamente conocer que Él me ama. Es insuficiente nada más decir, sí, Cristo me ama, bien lo sé. Sí es cierto, Cristo me ama. Pero como creyente, dentro del proceso de santificación, es conocerle más a Él. Y entre más conozco a Cristo, más le amo. Es un amor recíproco. Él me amó a mí, me amó primero, y yo le amo a Él. Y porque yo le amo a Él y Cristo me ama a mí, Padre ama al Hijo y el Padre me ama a mí, porque estoy en su Hijo. No es suficiente solamente conocer que eres amado, sino mantenerte en esa comunión de amor constante. Otra vez, esto es parte del proceso de santificación progresiva.
Continuamos. ¿Dónde me quedé? Híjole. Daniel. Muy bien. Versículo 11, 12. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento en las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti ha sido enviado, para ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, es decir, cuando él empezó su ayuno, ¿sí? A eso se refiere. Cuando, esto es muy interesante, y aquí es donde nos empezamos a meter en cuestiones de angelología. Les mencioné que íbamos a ver cosas de angelología, ahí les va. El ángel, llámese Gabriel o cual sea, le está diciendo a Daniel: yo fui enviado, pero desde que tú te dispusiste en tu corazón a saber esto, desde que empezaste tu ayuno hace 3 semanas, fíjense lo que dice: yo iba a ser enviado. Dice: fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Observen: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Es decir, los mismos 21 días que él tenía en dieta son los mismos 21 días que este ángel estaba batallando con el príncipe de Persia. Esto es muy interesante. Aquí es angelología muy bueno. En primer lugar, sabemos que este que está hablando con Daniel es un ángel, no es Jesucristo. Este dice que estuvo peleando por 21 días con el príncipe, y por eso no había, del príncipe de Persia, y por eso no podía haber ido con Daniel para hablarle. Observen. Dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel. ¿Quién es Miguel? Es el único Miguel en la Biblia, el ángel Miguel. Dice, uno de los principales príncipes, se le llama príncipe a Miguel. Observen. Vino para ayudarme. Si esta persona que está hablando con Daniel fuese Cristo Jesús, no hubiese necesitado ayuda de un ángel. ¿Sí? Entonces, quien está hablando con Daniel no es Cristo Jesús, sino que es otro ángel. ¿Va? Cristo Jesús no necesita ayuda de Miguel. Ahora, a Miguel se le llama príncipe. A los ángeles se les llama en otras partes de la Biblia príncipes. Y dice: el príncipe de Persia. No se refiere al hijo de Ciro. Tampoco se refiere a Ciro mismo. Sino cuando dice príncipe de Persia, implica otro ángel que se estaba encargando de meter problemas dentro del imperio persa, para así devastar los planes de nuestro Señor Dios para con Israel. Por lo tanto, Gabriel estaba, no dice Gabriel, pero el ángel estaba batallando con el príncipe de Persia, es decir, con otro ángel malo, con un ángel caído. Entonces, un ángel bueno estaba batallando en contra de otro ángel, en contra de un ángel malo que estaba siendo influyente dentro del gobierno persa. De eso se trata. Es decir, estamos observando aquí una guerra angelical, donde se están debatiendo entre el demonio y el ángel los procesos gubernamentales de las naciones. Eso es muy interesante. Entonces, a causa de este pique que había, el ángel no podía ir. Estaba batallando 21 días. Y por cierto, dice que era el primer mes. El primer mes es para los israelitas nuestros meses de marzo y abril, y resulta que era durante el tiempo de la Pascua. Cosa que es muy interesante, porque la primera vez que ellos realizaron la Pascua
estaban celebrando la salida de Egipto, ¿verdad? La primera Pascua. Y ahora ellos están a punto de celebrar la salida de Babilonia. Muy bien, continuamos. Entonces, dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso, versículo 13, durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, es una visión de lo que acontecerá en un futuro. Por eso, lo que ve Juan es tan parecido, casi exacto, a lo que ve Daniel. Daniel también lo vio como algo futuro. Ahora tenemos que entender, cuando hay teofanías o cristofanías, es decir, cuando Cristo Jesús se demostró ante los patriarcas y otros antes de su encarnación, Él se les apareció sí como el ángel de Jehová, es cierto, pero se les apareció en diferentes maneras. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo preencarnado se le aparece en Génesis, me parece que es Génesis 18, se le aparece a Abraham. Recuerden, Abraham era el peregrino. Abraham era, ¿cómo se llama? Nómada. Él era nómada. Él se movía de un lado para otro y se quedaba en un tiempo, en un lugar, pero se movía mucho Abraham. Entonces era el peregrino. Y cuando se le presenta a nuestro Señor Jesucristo llega a él en forma de viajero. ¿Sí? Entonces Cristo Jesús se le presenta a él como si fuese un viajero. Y después nosotros vemos que nuestro Señor Cristo Jesús se le aparece a Jacob. Y recuerden, Jacob él era el usurero. Y Cristo se presentó ante él como un luchador y luchó junto con él. ¿Okay? Y luego nosotros vemos que a Josué, antes de que él atacara a Jericó, se le presenta a nuestro Señor Jesucristo a él como comandante de los ejércitos del cielo. Entonces, dependiendo de lo que estaba Dios tratando de mostrar, era como el ángel de Jehová se les presentaba a estas personas. Cada vez era diferente. En el caso de Juan y en el caso de Daniel, él estaba mostrándose como rey supremo y sacerdote puro y completo. No se presentó de esa manera a ninguno de los demás en cuestión a cristofanías, más que a Juan y a Daniel. Muy bien, continuamos entonces con nuestro estudio. Versículo 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido, pero, no podía ni siquiera hablar de lo que había visto, pero aquí con uno con semejanza del Hijo del Hombre, tocó mis labios. Nada más a una sola persona se le llama Hijo de Hombre. Hijo del Hombre. ¿Quién es? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, Él es tocado en los labios por nuestro Señor Dios, Jesucristo, y es hecho y puede hablar nuevamente porque había enmudecido. Eso no lo hizo el ángel que estaba platicando con Él. Ahí sí lo hizo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre, que fue y tocó sus labios para que Él pudiera platicar. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre, es decir, Cristo Jesús, me tocó nuevamente y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora está hablando con el ángel nuevamente. ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Él tenía que regresar, vino solamente por un tiempo. Había dejado a Miguel ahí
para que Miguel trabajara con los de Persia, con el demonio que estaba influyendo en los de Persia, para que él pudiera ir con Daniel y explicarle, porque recuerden, déjenme agarrar tantita agua. Los ángeles, hermanos, recuerden, ellos no son omnipresentes. No son omnipresentes. Solo Dios es omnipresente. Entonces, este ángel le está diciendo, yo estaba allá con el demonio, peleando con él, por 21 días, pero dejé como mi suplente a Miguel, para que yo pudiera venir contigo y hablar contigo de la visión. Pero ahora que ya he hablado contigo de la visión, tengo que regresar a seguir mi pelea con el demonio Muy bien. Dice el versículo 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Por qué dice vuestro príncipe? Pues dice vuestro príncipe porque el trabajo específico de Miguel era trabajar con la nación de Israel. Ese era el trabajo casi exclusivo de Miguel. Lo vemos en varias partes de la Biblia, pero el primer lugar donde vemos que Miguel es el ángel de Israel, es decir, de los hebreos, y en este caso Daniel es un hebreo, dice vuestro príncipe Miguel. Pero lo podemos ver en el siguiente capítulo, en el capítulo 12. Vamos rápido al capítulo 12. Y el versículo 1 y 2 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, Israel, el trabajo que le correspondía a Miguel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el que hubo, etc. También viene, me parece que en Judas, este sí no lo tengo, pero como Judas, déjenme ver. Bueno, aquí está, pero esto es interesante, no me voy a meter mucho en esto, pero si ven Judas 9, Judas versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel, que obviamente ese es su rango angelical, él es un arcángel, contendía con el diablo, entonces ellos estaban acostumbrados a pelear con demonios, ya habían tenido una guerra celestial, ¿va? Y ahora estamos viendo que siempre había este problema con los demonios que estaban influenciando a Persia, lo pone como príncipe de Persia, entonces siempre hay esas batallas. Entonces dice el 9 que él estaba batallando, Miguel, contra Satanás mismo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo el Señor te reprenda. Okay. Ya que estamos hablando de angelología, tengo que hacer algo de mención ahí. Judas, quien escribió el Evangelio de Judas, el epístola de Judas, Judas, él era uno de los medios hermanos de Cristo Jesús. Espero que ustedes lo recuerdan. El otro medio hermano de Cristo Jesús es Santiago, quien escribió el libro de Santiago. Entonces Cristo Jesús tuvo dos medios hermanos que escribieron epístolas, Santiago y Judas. ¿Okay? Entonces, Judas, el medio... ¿Qué está pasando? ¿Mande? Ok, hermanos, creo que voy a tener que terminar el servicio porque mi madre no se está sintiendo bien. Okay. Déjenme terminar nada más por decirles esto. Con esto terminamos. Esa sección de Judas es apócrifo. Espero que sí sabían. Judas, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, estaba citando lo que ya se perdió en los anales de los tiempos, que se llamaba... era uno de los libros de Moisés que él estaba citando, que ellos estaban batallando disputando por el cuerpo de Moisés. Entonces eso es parte de un libro apócrifo, pero nos está mostrando cosas muy interesantes en cuestión a eso. Muchos cristianos, llamémoslo, yo no los considero como tal, pero ellos dicen que sí, que diario andan machacando al diablo.
pisando sobre el demonio, ¿verdad? Y diciendo: en el nombre de Cristo Jesús yo te reprendo, y pisan ahí a Satanás como si no fuese nada. Bola de payasos. Y aparte que Satanás no están entendiendo que Satanás es la segunda persona más poderosa del universo. ¿Y tú quién eres, aunque estés en Cristo? Si es que ellos están en Cristo, que lo dudo, ¿quién eres para contender en contra de Satanás y decirle: te machaco y muere Satanás y te piso? Aquí en Judas nosotros vimos claramente que ni siquiera el arcángel Miguel, quien era su igual de Satanás, se atrevió a proferir juicio contra él, porque él entendió que el juicio no le pertenece a Miguel, sino que el juicio le pertenece a Dios. E incluso el juicio de los ángeles es una participación de la iglesia en un futuro, después de que hemos obtenido nuestros cuerpos glorificados. Por lo tanto, Miguel no usurpó el lugar de Dios y no usurpó el lugar que le corresponde a la iglesia. Hermanos, hay más que decir, pero en este momento aquí la vamos a dejar. Espero que haya sido de bendición para ustedes. Hermanos, tengo que correr. Nuevamente les pido disculpas. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que tenemos para estudiar su bendita palabra. Le damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, la salvación que nos ha otorgado gratuitamente mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por habernos hecho hijos suyos, por habernos adoptado, por este estudio de Daniel, donde estamos viendo este asunto de angelología y esta visión de nuestro Señor Jesucristo como Rey supremo y sacerdote y soberano sobre todas las cosas. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén.